Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y hoy vamos a hablar de una posible causa de infertilidad en los hombres, algo muy común, el celular. Es posible que el celular afecte directamente la cantidad de espermatozoides que están produciendo los hombres cuando lo ubican justamente aquí, en el bolsillo. Según estudios de expertos, hoy en día las parejas jóvenes son más infértiles, pero escuchen esto, el 47% de los hombres que guardan su celular en el bolsillo del pantalón tienen bajos niveles de concentración de esperma. Bienvenidos a Más Salud, ese es nuestro tema de hoy. El uso de dispositivos móviles, sobre todo el celular, se convirtió en parte de la cotidianidad y además de los accesorios indispensables para nuestra vida. Estar más conectados, buscar información, escuchar música, tomar fotografías o navegar en redes sociales hace que llevemos el celular a todas partes. Generalmente las mujeres suelen llevarlo en la cartera, mientras los hombres lo llevan en los bolsillos del pantalón, situación que según algunos estudios está correlacionada con la fertilidad masculina. Una reciente investigación del Centro Médico Carmel y el Technion de Haifa de Israel concluyó que la infertilidad masculina causa el 30 y el 40% de los casos de pareja que no pueden tener hijos. Según los expertos, entre más cerca esté el celular de la zona escrotal, más se presentará el daño en los espermatozoides. Aunque son muy diversas las opiniones sobre este tema de los teléfonos móviles y su afectación en la fertilidad humana, los médicos recomiendan buscar un lugar seguro alejado de la zona escrotal masculina. Y como siempre, para hablar de estos temas tenemos invitados expertos especialistas en cada materia. Ahora nos acompaña el doctor Pablo Gómez, él es profesor de posgrado de Medicina Reproductiva de la Universidad Sanitas, además especialista en urología de la Universidad Nacional de Colombia y consultor en la Unidad de Fertilidad PMA de la Clínica Marley Bogotá. Y por supuesto con él vamos a compartir todas esas inquietudes sobre qué tan cierto es que estos aparaticos están afectando la fertilidad en los hombres. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Más Salud. Muchas gracias, Paula, y muy agradecido por la invitación a hablar de este tema que realmente es de mucho interés para las parejas que tienen problemas de infertilidad. ¿Es para las parejas únicamente que ya tienen alguna noción de infertilidad pensar que de pronto la cercanía del celular al bolsillo de los hombres está afectando, o esto cómo se descubre, doctor? Imagínate que las investigaciones empiezan cerca del año 2010, desde luego pues muy presionados por la industria de los teléfonos celulares. Ya se había mencionado cómo probablemente estaban implicados en la aparición de tumores del cerebro, cosa que fue desmentida. Pero en el año 2010 empiezan a hacerse estudios en infertilidad y la observación empieza como algo interesante en un laboratorio donde estaban viendo un espermograma, que es el examen que se utiliza para determinar la calidad del semen en el hombre. Y curiosamente al bacteriólogo o el microbiólogo que estaba haciendo el estudio vio que los espermatozoides que estaba observando y que deben tener un movimiento importante, al vibrar el celular se detenían. Entonces empezó una serie de estudios viendo cómo este espectro de radiofrecuencia que producen los teléfonos celulares puede impactar el problema de la fertilidad en las parejas, que es algo muy notable hoy a nivel mundial. Doctor, pero entonces cuando nos empezamos a acercar al panorama colombiano, a la situación de las parejas jóvenes que son quienes evidentemente están encontrando mayor infertilidad, mayores intentos para concebir un hijo, ¿hay una relación directa por la ubicación del celular? Es decir, ¿y el modo vibrador que usted dice? Claro, pues básicamente lo que pasa es que cualquier condición que afecte la temperatura a nivel del escroto, que es la cavidad donde están los testículos y donde se producen los espermatozoides, cualquier aumento de la temperatura allí local puede implicar que los espermatozoides pierdan cantidad, pierdan movimiento y se altere su forma. 3 características básicas para que mejore la fertilidad en los hombres. Y no solamente es el teléfono celular, el laptop, los computadores que se ponen sobre las piernas del hombre o cerca del área genital, el aumento de la temperatura con hornos o cualquier cosa que aumente la temperatura de manera considerable en esa zona, puede hacer, de acuerdo a los estudios clínicos, que disminuyan las características de los espermatozoides, las más relevantes, que son, como lo mencionaba, la cantidad, la forma y el movimiento.
De ahí empezaron una serie de estudios. Estos estudios empiezan de manera progresiva desde el año 2010 y cerca del año 2020 ya había más de 50 estudios clínicos utilizando hombres jóvenes, escuelas militares, utilizando y dejando de utilizar el teléfono celular y haciendo pruebas de laboratorio. Y se establece cómo aquellos pacientes, no solamente que tenían el celular en el bolsillo delantero, cerca de la parte de los testículos, sino aquellos que además utilizaban por muchas horas el teléfono celular, tenían menor cantidad de espermatozoides y por lo tanto esto podría condicionar una disminución en su capacidad de fertilidad. Recordemos que prácticamente el 20% de los hombres tienen trastornos de fertilidad que hace que las parejas en nuestro medio, y eso es a nivel mundial realmente, cerca del 20% de los hombres estén implicados en bajas en la calidad del semen que influyen en las características de la fertilidad de la pareja para lograr el añorado embarazo. De manera que ahí empiezan a aparecer una serie de recomendaciones sobre la utilización y la exposición a esta radiofrecuencia del teléfono celular y también de los computadores y otras fuentes energéticas. Hay estudios relacionados con las redes de Wi-Fi, con Bluetooth, y hay algunos que desde luego no son tan conclusivos y continúan las investigaciones, pero hay algunas pequeñas recomendaciones que se les pueden hacer desde el punto de vista práctico a los hombres para minimizar este riesgo de alterar la calidad de sus espermatozoides. Doctor Gómez, entonces, si le entiendo correctamente y usted pues me ayuda a resolverlo, dice entonces que es por la exposición al calor en la zona genital de los hombres y dos, pues por las ondas que emanan estos aparatos electrónicos. Es correctísimo. Okay. Esa es la condición que se ha implicado directamente en los estudios de investigación. Y algunas se han utilizado, inclusive medicamentos, para tratar de disminuir esta posibilidad, particularmente la sobredosis de vitamina C y de vitamina E. Podrían tener algún carácter, digamos, de protección sobre los espermatozoides. Internamente lo que sucede es que se aumenta lo que se llama las especies reactivas de oxígeno, es decir, hay una serie, como respiramos oxígeno, internamente nos oxidamos y hay una producción natural de oxidación dentro del cuerpo. A nivel de los espermatozoides se llaman las especies reactivas de oxígeno, que se reducen una cantidad de sustancias químicas dentro del cuerpo. Y cuando se aumentan estas especies reactivas de oxígeno, cosa que en principio hacen los celulares y la exposición a alta temperatura, pueden disminuir entonces la calidad de la muestra de los espermatozoides. Entonces todo lo que hacemos en las unidades de fertilidad es tratar de minimizar esta producción de especies reactivas de oxígeno que produce la radiofrecuencia y, como les mencionaba, produce también los computadores que se ponen sobre el área genital cuando está uno trabajando en la cama o de manera, en algunos aspectos poco usuales de sus actividades laborales, en el trabajo virtual y demás, se trata de hacer cada vez más. Y también pasa cuando uno está expuesto a trabajar en hornos a altas temperaturas. Los trabajos a altas temperaturas también generan algunos riesgos aquí relacionados con la calidad espermática. De manera que hay unas recomendaciones básicas para los hombres al respecto. Pues doctor, estamos más bien interesados entonces en esas recomendaciones básicas, sobre todo en la población masculina que está buscando concebir un hijo. Vamos a una pausa y ya regresamos entonces con esas recomendaciones. Nos acompaña el doctor Pablo Gómez, él es profesor de posgrado de Medicina Reproductiva de la Universidad Sanitas, pero además especialista en urología de la Universidad Nacional de Colombia. Ya volvemos. Aquí les dejamos algunas recomendaciones que deben evaluar y que podrían ser una señal frente a la infertilidad masculina. Estar atento. Si tras un año de tener relaciones sexuales sin método anticonceptivo no se logra el embarazo, lo mejor es consultar al médico para descartar problemas de fertilidad y establecer tratamientos. Cuidar la salud. Si usted y su pareja están en búsqueda de un bebé, lo mejor es evitar el cigarrillo, el consumo de alcohol, drogas y el sedentarismo, así como tener una alimentación saludable. Practicarse estudios. Esta es una buena alternativa para determinar con claridad las causas de la infertilidad y así tomar acciones concretas frente a los tratamientos. Recuerde que la mejor alternativa siempre es acudir a los profesionales de la salud.
Y siendo la mejor alternativa a acudir a profesionales de la salud, estamos con un gran invitado quien nos está hablando justamente de esa relación que hay en el uso del celular con la infertilidad masculina. Volvemos con el doctor Gómez. Doctor, ya estábamos viendo algunas recomendaciones que sobre todo tienen que ver con estudiar cada caso de manera particular. ¿Cuándo un hombre de verdad necesita acercarse a su médico y saber si el problema es suyo? Porque sobre todo el sistema de salud se concentra en la mujer. Inicialmente, cuando una pareja va a buscar un bebé, pues lo que le hacen son exámenes a la mujer, cómo está su sangre, exámenes de orina, cómo se encuentra, y cuándo entonces deciden que es el hombre el que probablemente tiene problemas de infertilidad. Claro, pues en general recomendamos que cuando la pareja lleva un año sin planificar y no se logra el embarazo, es el momento para que la pareja acuda a las unidades de fertilidad o a sus médicos tratantes para evaluar tanto factores del hombre como de la mujer. En general se consideraba que eran los factores femeninos los que realmente tenían que ver más con la fertilidad, pero a raíz de estudios que ha hecho inclusive la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el 20% de los casos, en promedio, el hombre tiene problemas de salud que afectan su fertilidad. Y tanto el hombre como la mujer, donde hay factores del hombre femeninos, masculinos y femeninos, el 30% más. Eso significa que en la mitad de los casos las condiciones pueden ser relacionadas con factores del hombre. Entonces, después de un año sin planificar, hay que asistir a consulta y básicamente lo que hacemos es una historia clínica general. Se recomienda la utilización de pruebas muy sencillas como una muestra de semen para evaluar las características y condiciones de los espermatozoides, y si de ahí se desprenden algunas irregularidades, pues se hacen usualmente estudios complementarios, hormonales, genéticos. Pero en aquellos pacientes que, por ejemplo, nunca en su vida han planificado y nunca tienen historia de haber logrado el embarazo con diferentes parejas, probablemente ellos requieran estudio antes, o cuando han tenido enfermedades graves, cáncer, expuestos a radioterapia o a quimioterapia por algunas enfermedades que sabemos que afectan la fertilidad, ellos deben consultar inclusive antes del año de estar sin planificar con su pareja, simplemente para evaluar estos factores de riesgo podrían determinar esta condición. Doctor Gómez, ya estábamos conversando sobre el uso del celular y la incidencia que tiene respecto a la infertilidad masculina, pero hablemos de otras circunstancias que incluso afectan a los hombres de manera estética. Y por ejemplo, nos tenemos que remitir a algunos medicamentos. Muchos hombres dicen que toman medicamentos para la caída del pelo, lo cual ellos estéticamente consideran importantes, algunos. ¿Eso también está afectando la fertilidad masculina? Otros medicamentos, por ejemplo, de tipo más bien proteínico, quienes van al gimnasio. Qué interesante pregunta, Paola. Sí, nos inquieta porque cualquier interferencia o manipulación hormonal que se haga en la función del testículo puede alterar las características de los espermatozoides. Y allí algunos medicamentos, por ejemplo, que se utilizan para la caída del cabello, que bloquean algunas hormonas, particularmente la testosterona, aunque son a dosis muy bajas, podrían implicar disminución de la calidad seminal. Entonces nosotros recomendamos como norma general evitar cualquier tipo de medicamentos. Los pacientes que van a los gimnasios en busca de aumentar su volumen corporal a veces utilizan algunos medicamentos anabólicos que tienen testosterona o sus derivados o prehormonales que pueden alterar también la calidad espermática. Entonces una norma general es que los hombres que están buscando paternidad traten de alejarse de estas sustancias, disminuir o tratar de suprimir el consumo del cigarrillo. Muy importante bajar de peso porque el sobrepeso se considera un estado inflamatorio y esto tanto en el hombre afecta la producción de espermatozoides y la calidad de los mismos, como en la mujer su ovulación y la calidad de producción de óvulos. Y hemos hablado del celular en la calidad espermática, pero algunos estudios sugieren que también podría alterar la calidad de los óvulos en la mujer. Es mucho más difícil de investigar, por supuesto, porque uno no puede tomar óvulos para examinarlos tan fácil como obtener espermatozoides. Inclusive se han encontrado en los hombres que el uso del celular puede aumentar lo que se llama la fragmentación del DNA, que deteriora por otras medidas o por otras condiciones la calidad espermática. De manera que si usan celular, traten de, lo hacemos todos los días, todo el tiempo, de usarlo lejos del área genital, ojalá en el bolsillo de atrás. Si usan el computador personal, también lejos del área genital, y evitar las exposiciones a sobretemperatura durante tiempos permanentes a nivel genital.
Doctor, y esa recomendación, por ejemplo, de alejar el celular de la zona genital, ¿a cuánto tiempo se vuelve a examinar? Es decir, llega una pareja, lo busca usted, le dice, doctor, estamos buscando un hijo, ya sabemos que mi problema es el de mi pareja, que tiene mucha cercanía con el celular en la zona genital. ¿A cuánto tiempo podemos decir, ha estado juicioso, ha dejado el celular lejos y estamos listos para concebir? Claro, pues fíjate que la mayoría de los estudios clínicos que se han hecho, y hay estudios que tienen cerca de 1.500 hombres que han sido implicados en estos estudios, pues realmente carecen de esos detalles tan puntuales como lo que nos estás preguntando. Pero lo cierto es que el testículo cambia su producción de espermatozoides cada 3 meses. O sea que nosotros en las unidades de fertilidad básicamente le recomendamos a la pareja que si está en tratamientos de fertilidad y se hace algún tipo de tratamiento para tratar de mejorar la calidad de los espermatozoides, ese estudio, ese tratamiento y esas prácticas que se hagan deben evaluarse a los 3 meses de cambiar las exposiciones a bien agentes tóxicos para los espermatozoides como medicamentos, drogas recreativas y demás, o a tratamientos que utilizamos médicamente para mejorar la calidad de los mismos. Es decir, que en general cada 3 meses podemos evaluar los resultados. Doctor, y momento entonces ahora de lo que usted dice para hablar de los tratamientos, qué tan útiles son, qué tan inútiles, y no solo los tratamientos, también de los consejos, digamos, de la abuela, porque generalmente esos consejos de la abuela son para las mujeres y hay una cantidad de recetas caseras que recomiendan muchos y muchas para que la mujer quede embarazada, pero en el hombre también existen estos habituales consejos caseros. Vamos a una pausa y al regreso hablamos de los tratamientos. Seguimos en Más Salud. Hoy estamos hablando de la infertilidad en los hombres, pero particularmente de lo que causan los celulares, que tanto daño están causando para esa cantidad de espermatozoides. Pues estamos con el doctor Pablo Gómez, profesor de posgrado en Medicina Reproductiva de la Universidad Sanitas, pero además especialista en urología de la Universidad Nacional de Colombia, consultor en la unidad de fertilidad PMA de la Clínica Marley de Bogotá. Y ya estábamos, doctor, superando el tema de los celulares y de otras causales de infertilidad en los hombres, cuando tenemos que aterrizar en los tratamientos. Pero iniciemos por esos mitos, por esas ideas que hemos compartido socialmente hace mucho tiempo, sobre todo concentrados, insisto, en las mujeres, para que queden embarazadas. Entonces dicen, después de una relación sexual, que levante las piernas, que se ponga de cabeza, que eso es fijo, que así queda embarazada. Los hombres quizá también, de pronto que usted conozca, de tantos pacientes que ha tenido, ¿ha escuchado esos consejos caseros? Desde luego que sí, hay muchos mitos al respecto, pero realmente lo que realmente le recomendamos a los pacientes es que mantengan una vida lo más saludable posible y lejos de sustancias que sabemos que son tóxicas para la calidad espermática. Hay algunas cosas que sabemos que benefician la calidad espermática, como lo son realmente el consumo de antioxidantes. Y los antioxidantes han sido relacionados con mejora de los espermatozoides, y los antioxidantes están en la dieta rica en verduras, rica en frutas, están en una serie de vitamínicos, que son los vitamínicos donde está todo ese abecedario de vitaminas que conocemos, pueden mejorar en cierta forma la calidad espermática. Algunas cosas elementales, el uso de sustancias bloqueadores solares, pueden disminuir también la síntesis de algunas cosas importantes para los espermatozoides. Entonces queremos que no usen bloqueadores solares los pacientes que están están en proceso de fertilidad, porque pueden ser tóxicos para la calidad espermática. Calentar en algunos recipientes específicos en los hornos microondas libera halatos y dioxinas que son tóxicos para los espermatozoides, particularmente cuando calentamos en los hornos microondas en recipientes de icopor o plásticos de uso corriente y no son los apropiados para calentar. Estos liberan algunas sustancias que son tóxicas para los espermatozoides. O sea, si queremos utilizar los microondas que son de tan frecuente uso, calentemos los elementos o los alimentos en el microondas que no sean en recipientes de esta naturaleza, icopor o plásticos por esos factores tóxicos. Y hay una serie de consumos de sustancias en la alimentación que podrían ser tóxicas para los espermatozoides, particularmente los pescados rastreros de río donde se han precipitado plomo o algunas sustancias tóxicas. Pues queremos que en lo posible ellos no se traten de evitar en la dieta.
ahí están los consumos de bagre, unos pescados tan ricos, pero donde no sabemos si las sustancias tóxicas están afectando el organismo, de manera que son cosas elementales que pueden ayudar en cierta manera a la salud de las parejas y del hombre. Doctor, y cuando ya ustedes hacen el diagnóstico de un paciente que efectivamente tiene problemas de fertilidad por la calidad espermática que usted nos menciona, ¿cuáles son otro tipo de tratamientos? ¿Hay alguno que ya se conozca de manera casi que popular y recurrente además? Sí, bueno, básicamente, como les mencionaba, una serie de antioxidantes que tienen que ver con vitamínicos, algunas sustancias como la carnitina y la arginina han demostrado algún efecto benéfico para los espermatozoides. Desde luego que hay pacientes que requieren otro tipo de terapias, estímulos hormonales, una gran cantidad de sustancias que se utilizan para mejorar la calidad espermática, y allí pues utilizamos grupos de hormonas, grupos de inhibidores de algunas sustancias dentro del cuerpo que producen aumentos de los estrógenos en el hombre, o sea, bloqueamos el estradiol, pero eso ya son condiciones muy precisas que son evaluadas con pruebas muy especiales de laboratorio en los hombres, estudios hormonales, y ya esto requerirá pues la valoración específica de la pareja. Doctor Gómez, cuando empezamos a hablar de este tipo de tratamientos, por supuesto, hay que cuestionarnos la eficacia, ¿no? Y empieza entonces también la impaciencia, porque una pareja pues se acerca buscando un embarazo es porque efectivamente quiere ya que quede embarazada y que por supuesto pues puedan conocer a su hijo o a su hija. Estos tratamientos, ¿cuánto tiempo pueden llegar a demorarse? Y antes quiero que hablemos de ese rango de una calidad espermática suficiente, porque no hemos hablado del parámetro que existe para entender si una persona, si un hombre tiene o no problemas de fertilidad. Claro, y la pareja se torna muy impaciente, se deprime, hay mucha ansiedad, utiliza desde cosas muy, digamos, comunes en el argot popular hasta cosas muy sofisticadas. Pero lo cierto es que estos tratamientos deben ser perfectamente conducidos de manera apropiada por los médicos especialistas en fertilidad. Lo cierto es que dependiendo del factor causal hay cosas elementales que pueden solucionarse. Si es un factor infeccioso en el hombre, al mes podemos encontrar resultados, pero en general la mayoría de los tratamientos duran entre 3 y 6 meses, que es lo que recuperamos en la calidad espermática. Hay hombres que requieren, desde luego, son vasectomizados, entonces hacemos la reversión de su vasectomía. Hay hombres en que identificamos la presencia de varices en el testículo, que se llaman varicoceles, y en ellos necesitamos corregir quirúrgicamente los varicoceles. Pero digamos que en terapia médica hay muchas opciones, y la mayoría de las terapias, como a grosso modo, podemos decir que entre 3 y 6 meses de terapia podemos encontrar resultados dependiendo de los factores causales. A veces son sencillos de corregir, a veces son complejos, y a veces no podemos corregirlos, y es cuando hay que recomendarle a las parejas terapias de reproducción asistida, como son las inseminaciones, las fertilizaciones in vitro, etc. Doctor Pablo Gómez, gracias por acompañarnos, profesor de posgrado en Medicina Reproductiva de la Universidad Sanitas. Muy útiles también sus recomendaciones y sus palabras para entender un poco más en qué consiste la infertilidad masculina y por qué es tan importante mantenernos, claro, con la tecnología, con estos aparatos cerca para estar seguramente en nuestro trabajo, informados, pero también más bien alejados de la zona genital en el caso de los hombres. Muy buena recomendación, Paola, y muchas gracias a Más Salud por este interesante espacio que yo creo que va a ser de mucha utilidad para la comunidad y para las parejas ansiosas por tener su bebé en casa. Muchas gracias, doctor, y a ustedes también la invitación para que revivan cada uno de nuestros capítulos también de esta nueva temporada de Más Salud y de nuestra anterior temporada, en donde en nuestro canal de YouTube. En YouTube encuentran todos los programas de Red Más. Ahí ubican Más Salud y casi que a manera de consulta pueden estar informándose sobre los diferentes programas que hemos tenido. Hoy nos concentramos en la infertilidad masculina por cuenta del uso de los celulares. Gracias por acompañarme.